Bien, tenemos una comunicación telefónica con el economista Andrés Borenstein. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Aquí Alberto Roscolquier te saluda y por supuesto te da las gracias por estar compartiendo con nosotros tus conocimientos. Hola, buen día, Alberto, ¿todo bien? Bien, todo bien. Bueno, te voy a hacer una pregunta que seguramente te la hacen permanentemente. ¿Cómo ves la macroeconomía? Y fundamentalmente, ¿cómo ves la coyuntura para este año que recién empieza, pero que viene con todos sus bemoles? Bueno, este va a ser un año difícil, más difícil que el año pasado, en el sentido que vamos a tener una inflación bastante parecida, en torno al 100%, 105, o sea, el año pasado cerramos con 94,8, así que digo, en el mismo rango de precios uno no puede pronosticar al segundo decimal, pero en el mismo rango de precios, pero con una economía mucho más parada, en el sentido de que el crecimiento estimado por mí y por la mayoría de mis colegas está en cero. O sea, no tampoco una catástrofe, una mega recesión, no, pero una economía que no va a crecer. Por empezar, tenemos una sequía que es brava, y por otro lado, bueno, tenemos restricciones a las importaciones que hacen que la industria o muchos sectores o subsectores de la industria les cueste mucho aprovisionarse para poder producir. Así que en esos dos sectores la veo difícil, por ahí le va mejor sí al sector de esparcimiento, ¿viste? Todo lo que viene por el turismo probablemente le siga pudiendo crecer ese sector, que además tiene mucho para recuperar de lo que se perdió en la pandemia. Pero una economía, digámoslo así, más omenista. Correcto. Andrés, viste, el Fondo Monetario Internacional hizo una proyección para el año 2023 para la República Argentina, diciendo que el crecimiento es del 2%. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, muy optimista. Muy optimista. Muy, Claro, te lo comento porque sí, correcto. muy optimista, sí. El fondo a veces, muchas veces tiene esos compromisos con los países, como la Argentina dijo el 3, no podía decir el 3 porque eso es groseramente optimista, pero tampoco quiere desairarlos, pero no hay forma de que crezca. No hay forma, no, en la economía y en Argentina nunca podemos descartar nada, pero yo veo, digamos, para ser un poco más humilde, eh, de muy baja probabilidad que la economía en su conjunto crezca 2%. O sea, hasta ahora tenemos crecimiento cero e inflación de un rango promedio del 100%. Sí, es así viene el año, además hay que acordarse que es un año electoral, así que va a haber ruidos electorales, indudablemente, porque así es. Eh, Tenemos encima en Argentina el ruido electoral, tenemos un calendario bastante pesado con elecciones provinciales que se inician en abril, pero después en junio tenés el cierre de listas, que en Argentina siempre es sangriento. En agosto las PASO, en octubre las presidenciales, potencialmente en noviembre una segunda vuelta, el bolonqui de lo que va a ser la elección de la provincia de Buenos Aires, que si Milei va, si no va, si le saca los votos a la oposición, y entonces, bueno, todo eso son ruidos que digamos, no ayudan a la economía. Podemos discutir cuánto desestabilizan, pero ayudar no ayuda. No, seguro, seguro que. eh, la verdad que el panorama es bastante complicado, porque si vos te pones a pensar entre el cepo y la sequía, que pega duro, ¿eh? La sequía pega duro. La verdad que entonces tenemos que seguir esperando también que este año el cepo va a seguir, obviamente, con lo cual no vamos a tener posibilidades de que, o sea, vos no ves que haya un cambio económico importante por parte de este gobierno. ¿Cómo será el plan? ¿Llegar de alguna manera? Bueno, por supuesto, o sea, no veo que haya un cambio de este gobierno porque no lo están ni siquiera proponiendo. Es decir, da la impresión de que el cepo no les parece mal. ¿Entendés? Naturalizan el vivir con cepo, que es algo que tienen, digamos, a un nivel de cepo como en Argentina, casi ningún otro país del mundo. Pero bueno, uno puede a veces entender que los países ponen algún tipo de cepo como medida emergencial frente a un shock. Pasó en septiembre del 2019 frente a la inesperada derrota de Macri en las PASO, en donde los capitales empezaron a salir de Argentina, entonces, bueno, hubo que poner un cepo. Eh, pero de transformar eso emergencial en algo permanente, es decir, este septiembre vamos a cumplir 4 años con cepo, y además el Claro. cepo fue enchastrándose. Recordemos que hay $18, que si uno agarra cualquier diario de hoy va a discutir, va a ver que están negociando el dólar fruta, el dólar carne, la próxima edición del dólar soja. Es decir, vos tenés que llorar para que conseguir que el gobierno te dé otro dólar. Cada vez que el gobierno te da otro dólar, lo pagamos todos. Esto porque digamos, esto tiene costo fiscal, que el gobierno además lo pone debajo de la alfombra. Eh,
Pero Bueno, pero de todas maneras, Andrés, a pesar que está el dólar soja, el dólar fruta, el dólar, no sé, el que fuere, pero en el neto el crecimiento de reservas es prácticamente muy pequeño. no, crecimiento de reservas con suerte, digamos, porque no, este año lo más probable es que las reservas caigan. Hubo crecimiento en diciembre por el dólar soja y y porque entró plata del FMI en diciembre, pero esa plata del FMI que entró en diciembre era para hacer unos pagos que había que hacer en enero. Entonces, cayeron las reservas en enero, en febrero van a caer seguro. Y bueno, podrá levantar circunstancialmente si meten otro dólar soja, porque por más que además hablemos de dólar fruta o otros tipos de dólares, eh, los otros productos no son tan intensos como la soja. Es decir, vos no podés conseguir 3.000 millones de dólares con Claro, claro. exportación de manzana y pera, que es muy importante en Río Negro, pero no es un producto macroeconómicamente tan significativo como lo es lo que son cereales y oleaginosas, ¿no? Entonces Seguro. es más probable el dólar maíz, quizás que... Seguro. Una preguntita, como dice nuestro amigo Martín, directo, ¿cómo ves la posición del Banco Central con este mega endeudamiento de casi 11 billones producto de los pases pasivos y de la LELIC? Bueno, esto es obviamente un problema y justamente una de las formas en las que uno ve que el problema no es que se soluciona, pero que no explota, es con más inflación. Porque acá el secreto es que la inflación te vaya licuando eso. Es Entonces correcto, el problema que... pero las tasas efectivas están a par y paso de la inflación. Bueno, ese es el tema. Entonces, por eso es cuando alguien dice, muchachos, voy a bajar la inflación al 60%. Bueno, ojalá la inflación baje al 60%, Ojalá. pero tendrías un problema gigante en dos frentes. Uno es con los bonos del Banco Central, porque la tasa efectiva de esos bonos hoy está en 107, o sea que te explotan. Tendrías que bajar la tasa muy rápido en el Banco Central, cosa que la veo difícil. Y la segunda cuestión es la fiscal, o sea, parte de la moderación fiscal de masa se hizo a costa de licuar jubilaciones. Entonces, si vos bajás la inflación, vas a tener que subir las jubilaciones, dada la fórmula de ajuste previsional que está en la ley. Entonces, dado que las jubilaciones son por lejos el gasto más importante del presupuesto argentino, si vos tenés que empezar a subir las jubilaciones, empezás a hacer agua por el lado fiscal. Y esto es lo que, digo, obviamente todos quisiéramos que las jubilaciones sean mejores y todo eso. Lo que estoy tratando de significar es que esto es como en los tres chiflados, ¿viste? Cuando Sí, Moe claro, arreglaba un caño y paraba de salir agua de un lado y después el agua le salía por el otro lado del caño a Larry o a Jem. claro. Bueno, entonces vos podés a lo mejor tener suerte o ser o tener la capacidad para arreglar un problema, pero en esta arquitectura endeble de Argentina, el arreglar un problema en A hace que te explote otro en B. Por eso es que me cuesta ser optimista. Sí creo que el plan llegar puede llegar. Es decir, tampoco soy de los que te dicen, no, esto es una mega recesión, una No, no, se hiperinflación, va a una... llegar. Yo coincido contigo, Andrés. Se va a llegar. La pregunta con unas distorsiones enormes, lo cual haría pensar, y me gustaría tu opinión. ¿Vos ves que el próximo gobierno, en el caso que fuere de la oposición, digo en el caso, ¿no? Porque en Argentina puede pasar todo, alumbraría un nuevo Remes Lenikov para poner en caja algunas situaciones? Mira, no sé si digamos, si ponerlo en estos términos y la cita Jorge Remes, pero algo de eso puede ser. O sea, claramente la herencia va a ser muy complicada y claramente va a haber que tomar medidas que no van a ser probablemente muy simpáticas, ¿no? Porque hay que hacer lo que se llama en la jerga un plan de estabilización y los planes de estabilización no se pueden hacer con parches. O sea, uno de los prerequisitos de hacer un plan de estabilización es alinear los precios relativos. Alinear los precios relativos, traducido al castellano, es básicamente que vos tenés que tener un tipo de cambio que sea razonable, no que es un dólar muy barato a 185 o 188, y por supuesto dejar de subsidiar masivamente la luz y el gas. Bueno, hacer esas dos cosas como prerequisito de un plan de estabilización que tiene muchísimos otros condimentos,
es una medida que es impopular, pero bueno, a mí me parece que cualquier gobierno, no importa quién gane, no importa el personaje, Correcto. no importa quién sea el equipo, incluso si el próximo gobierno fuera un gobierno peronista, estoy diciendo, yo creo que lo que va a tener que hacer es una terapia de shock en donde cada uno tendrá sus detalles de implementación, Correcto. pero todos harían lo mismo porque además quien gane se va a pensar en 4 años, no se va a pensar en... Si uno dice, ¿por qué no lo hacen ahora? Y porque a este gobierno le quedan 8 meses. En cambio, quien gane se va a pensar en 4 y 15, ¿no? Entonces va a decir, bueno, yo pago el costo y además lo pago cuando soy popular, cuando tengo el millaje en la cuenta, Claro. lo pago al principio para tratar de generar luego de unos meses una economía estable y que pueda ser la plataforma de crecimiento para las muchas oportunidades que tiene Argentina, que las tiene de verdad, que hay un montón de sectores con Con potencialidad. capacidad y potencialidad, claro. En pocas palabras, el gradualismo ya no funciona. Bueno, el problema del gradualismo hoy es una discusión abstracta, porque recuerden que cuando Macri tomó la decisión de ser gradual, tenía financiamiento para la transición. O sea, Wall Street estaba desesperado por prestarle plata a la Argentina en diciembre del 2015 y los primeros meses del 2016. Después dejó de estar desesperado, pero en los primeros meses, entonces Macri, por un lado político, no tenía mayoría en ninguna de las dos cámaras, entonces digo, hacer un programa de shock sin tener nada en el Congreso es sumamente difícil, pero además, mientras tanto, viene gente que me dice, no te preocupes por el déficit, anda bajándolo, pero yo mientras tanto te financio. En este caso, quien herede el próximo gobierno no va a tener financiamiento por el déficit, ni interno ni externo. O sea, se va a Eh, enfrentar con la realidad. Se va a enfrentar con la realidad. Entonces por eso digo que el gradualismo es una cuestión medio abstracta, eh, porque al no tener financiamiento, vos lo único que te queda es cortar. Entonces después ahí sí, a la discusión política de qué corto, cómo corto, eh, si es todo con gastos o puedo subir impuestos, bueno, da la impresión de que los impuestos ya son Ya muy está, altos, ya creo que entonces están que, en el tope. claro, Top. Digo, acá siempre los políticos se encargan siempre de encontrar alguna beta nueva a nivel impositivo, pero la verdad que están ya casi en forma insoportable. por eso es que todos creemos que va a ser más vía gasto. El sector público en Argentina se multiplicó por 3 en los últimos 20 años, por 2 en términos del PBI, por 3 en términos reales. Eh, Pero ¿puedes así, repetir la cifra para que la gente escuche bien y tenga sí, conciencia? ¿Por el cuánto sector se... público argentino gasta el doble de lo que gastaba en términos de su economía, en términos del PBI. Y si uno mira, por ejemplo, el sector público federal, o sea, el gobierno nacional, lo que gastaba en 2002-2003, gasta en términos reales el triple. Uno puede argumentar que lo que gastaba en 2002-2003 era bajo, puede ser, pero haber triplicado de todas maneras No da, es una barbaridad. no da. Bueno, Andrés, la verdad, no me dijiste nada bueno. Bueno, pero No, para eso bueno me todo, acostumbro. pero nada lindo. Claro, como escuché alguna vez, el problema es que mi apellido no es Lexotanil, entonces, La verdad que te mando un abrazo enorme, Andrés. Muchísimas gracias por tu gentileza y nos comunicamos en cualquier momento. Gracias hasta de todo luego, corazón. gracias. Gracias, querido. He dialogado con el economista, el señor Andrés Borenstein.